Es una bendición. Cada detalle acá, el vasito de agua. La selección de la música, gracias a María, la selección del culto, gracias al Señor infantil, gracias a esa batería con ese ritmazo, gracias Quique. Bueno, los testimonios, las oraciones, las lecturas, el compartir, el abrazo, es una bendición. Hoy tenemos frente a nosotros una pregunta, una respuesta y una afirmación. Una pregunta, una respuesta y una afirmación. Y estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Y acaba pues de terminar el sermón a los misioneros de todo el capítulo 10, las instrucciones a los misioneros que pudimos enumerar 14 instrucciones a los misioneros, no las voy a decir todas, pero hay algo en el Evangelio de Mateo con respecto al número 14 enseñanzas en el Sermón del Monte, 14 generaciones en la generación de Jesús. 3 veces se repiten en 14 generaciones para la venida del Mesías. Y entonces parece que Mateo tenía algo con las cuentas, algo con los números, y así pues organizó, ¿verdad? Y ahora estamos en el capítulo 11 con una pregunta que a muchos de nosotros nos ha inquietado. Juan el Bautista está en la cárcel. Ya sabemos quién era Juan el Bautista. Era el primo de Jesús, que fue el profeta que fue precursor de Jesús, el que anunció que después de él seguía el bueno, ¿verdad? Que después de él venía el Mesías. Él decía: yo vengo bautizando con agua, pero después de mí viene uno que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, yo, decía Juan, no soy nada comparado con él. Yo ni siquiera soy digno de volgar los zapatos. Y el que viene después de mí es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Mesías. Nada más y nada menos. Y ahora, después de un tiempo en la cárcel, dice el texto que Juan estaba en la cárcel, tiene una pregunta. Manda a sus discípulos a hacerle una pregunta a Jesús. Y esa es la pregunta de hoy. Es una pregunta que quema, una pregunta ardiente, una pregunta que podemos decir que va al fondo del asunto, una pregunta difícil, la pregunta más terrible que yo creo que en su vida pudo haber formulado Juan el Bautista. Le manda a preguntar a Jesús: ¿eres o no eres? ¿Eres el Mesías o no eres el Mesías? ¿Eres el que había de venir o tenemos que esperar a alguien más? Nosotros, como simpatizamos con Juan el Bautista, hemos tratado de hacerlo quedar bien a Juan el Bautista. Y hemos dicho, bueno, lo que Juan quería hacer era aleccionar a sus discípulos y decir a los discípulos: vayan y confirmen que efectivamente Jesús es el Mesías, pero óiganlo, escúchenlo directamente de Jesús. Vayan y pregúntenle si es Jesús. Y entonces esa interpretación la hemos abrazado muchos en mucho tiempo, porque nos cae bien Juan el Bautista. Decimos: no, Juan el Bautista no pudo haber tenido un momento de flaqueza, de debilidad allá en la cárcel. No, él nunca flaqueó. Entonces más bien Juan el Bautista está tratando de darle una lección a sus discípulos para que vayan y confirmen su fe en el Mesías. Tal vez. Pero si lo leemos de otra forma, si nosotros nos ubicamos en un momento de prueba, aunque hubiéramos sido los grandes héroes de la fe, los grandes profetas, los grandes misioneros, los grandes trabajadores de la cosecha de Dios, los grandes discípulos de Jesús, y después pasamos por un tiempo de prueba, por un tiempo en la cárcel, digamos, ¿no? Por un tiempo en donde no estamos pasándola bien, un tiempo en el que pasan los días, pasan las noches y no se ve la luz al final del túnel. ¿Acaso no
flaquea nuestro corazón? ¿Acaso no nos sentimos así? ¿Acaso no viene a nuestra mente la pregunta de Juan? Jesús, tengo algo que preguntarte. ¿Eres o no eres el Mesías? ¿Eres o no eres el Salvador? ¿Eres o no eres el que me va a ayudar a salir adelante, el que va a ver por la bendición de su pueblo, de su ministerio, que va a estar conmigo en los momentos difíciles? Señor, ¿estás o no estás a mi lado? ¿Me amas o no me amas? ¿Buscas mi bendición o no? Yo creo que si somos honestos, podemos identificarnos con ese lado de la pregunta de Juan. Es decir, independientemente de cuál era el propósito de la pregunta, si Juan realmente quería leccionar a sus discípulos o no, la pregunta está allí como algo, digamos, como un fenómeno pulsante que sigue viva la pregunta. Y es la pregunta que todavía el día de hoy muchísima gente se hace. ¿Tiene sentido el cristianismo? ¿Vale la pena la fe cristiana? ¿El mensaje de Jesús, la contribución de Jesús, tiene algo de especial? ¿Realmente Jesús es diferente a Buda y a Mahoma y a Confucio y a todos los otros líderes religiosos y filosóficos de la historia? ¿Realmente hay algo especial en Jesús? Es la pregunta del momento. Sigue viva esa pregunta el día de hoy, ¿no? Y en las universidades, en los centros de estudio, en la calle, en las casas, en todas partes, nuestra cultura el día de hoy se sigue haciendo esa pregunta. Después de 2000 años de historia cristiana, ¿realmente Cristo era y es quien dice que es? ¿Realmente es el Salvador? ¿Realmente es el Mesías? Ahí está la pregunta. Una pregunta, como dije, quemante, una pregunta ardiente, que a cualquiera, si yo fuera Jesús, me sentiría un poquito ofendido. ¿Cómo es que mi primo me está preguntando eso? El que era mi principal promotor, el que creía en mí, el que me introdujo, el que fue el que me preparó el camino, y ahora me van a preguntar eso. Vamos a la respuesta. La respuesta de Jesús. Él le dice a los enviados de Juan el Bautista: pues vayan y díganle a Juan lo siguiente. Miren, vean, ustedes vean lo que estamos haciendo. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos pueden saltar, hasta los muertos están resucitando, y a los pobres se les anuncia la buena noticia del Evangelio. Y bienaventurado, dichoso, más que feliz, feliz hasta el tope, aquel que no encuentre tropiezo en mí, dice Jesús. Y así lo mandó a los discípulos de Juan. El Señor Jesús estaba haciendo referencia casi frase por frase a un texto que aparece en el profeta Isaías, en el capítulo 35, en donde el profeta, ahí de parte de Dios, dice cómo vendría un tiempo nuevo, un tiempo de restauración. En Isaías 35, donde dice que regresaría el pueblo después de la prueba difícil, la prueba amarga, la prueba cruel del exilio, de todo ese tiempo que estuvieron en el exilio, y encontrarían una restauración, y que Dios mismo salvaría al pueblo. Y eso está en Isaías 35. Dice: fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos: ánimo, no tengan miedo, aquí está su Dios para salvarlos, y a sus enemigos los castigará como merecen. Entonces los ciegos verán, los sordos oirán, los lisiados saltarán como venados, los mudos gritarán. En el desierto, tierra seca, brotará el agua a torrentes. Entonces Jesús, haciendo referencia a esa profecía de Isaías, le está mandando la respuesta a su primo Juan, que efectivamente Juan conocía ese texto. Él está diciendo: sí, Juan, sí soy el Mesías,
Soy aquel siervo de Dios que ejecuta el plan de Dios en la historia. Soy el que realiza la agenda de Dios para la historia. Soy el Mesías, está diciendo Jesús en estas palabras. Y si tú aceptas esta realidad, serás el hombre o la mujer más dichoso sobre la tierra. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Si tú te das cuenta que el reino ya está aquí, ya está funcionando, ya está presente, ya se abrieron las puertas del reino, ya comenzó el reino, y Jesús es el Rey de Reyes en ese reino, es el Mesías que está ejecutando el reino de Dios. Y si aceptas esa realidad, por más difícil que sea la situación, por más imposible que parezca a la vista, si lo crees por fe, eres la persona más bienaventurada sobre la tierra. Y así van los discípulos de Juan con esa respuesta. Pues nos manda a decir Jesús, le dicen a Juan, manda a decir Jesús, pues que están viendo los ciegos, que están caminando los cojos, que los muertos están resucitando, y que los desdichados del mundo reciben la buena noticia de que Dios está de su lado. Reciben la buena noticia de que Dios actúa a su favor. Eso es lo que nos mandó decir Jesús. Dicen ahora viene la afirmación, porque cuando ya terminan de retirarse los discípulos de Juan, Jesús toma la palabra y comienza a hablar. Y entonces el Señor Jesús nos impacta a todos, nos deja con los ojos cuadrados, porque teniendo la oportunidad de, podemos decir, de vengarse o de cobrársela a Juan, o sea, teniendo la oportunidad de decir, la verdad que ese Juanito, ¿verdad?, allá en la cárcel, ¿cómo se le ocurre mandarme esa pregunta? No era tan bueno realmente, o sea, nunca sanó a nadie, no hizo ningún milagro, nada más los remojaba en el agua torrentosa del Jordán y ya, y eso era todo, pero nunca multiplicó panes, no. Caminó sobre las aguas, no. Perdonó pecados, no. ¿Quién era ese Juan? Juancillo. No hizo eso Jesús, ¿se dan cuenta? Sino que tomó la oportunidad para afirmar a Juan. Y no se percibe ni la más mínima molécula de resentimiento en Jesús. No se percibe nada de eso en Jesús. O sea, pudiendo haber regresado un poco el golpe de la pregunta, de la duda, ¿verdad? Decir, ¿cómo se le ocurre dudar? No. Jesús empieza a decir, ustedes saben quién era este Juan el Bautista cuando fueron a el desierto. Era un profeta, y mucho más que un profeta, era el más grande de todos los profetas. Jesús empieza a exaltar a Juan, ¿verdad? Dice, de todos los hombres nacidos de mujer, o sea, prácticamente de toda la humanidad, no hay ni uno mejor que Juan. Es lo que dice Jesús. O sea, este Juan es el mejor hombre que hay, el mejor profeta, el que prepara el camino para la venida del reino. Él y todos los profetas anteriores al reino han anunciado la llegada del reino. Sin embargo, Jesús dice, pero ahora, incluso siendo él el mejor de los profetas, él está todavía en esa etapa del anuncio, los precursores del reino. Y ahora, los que estamos viendo esto, los que ya nos pusimos en un día de esos calurosos, ¿verdad?, secos, que nosotros conocemos muy bien, y luego nos encontramos, no sé, en algún paseo, si vamos por allá a la cola de caballo, ¿verdad?, por ejemplo, o si no pudimos ir a la cola de caballo, aunque sea en la regadera de la casa, ¿verdad?, y que afortunadamente, ¿verdad?, le abrimos al agua y hay agua, que no nos la han cortado, ¿verdad?, que hay agua y que el agua está fría. ¿Cómo sentimos cuando hace un día de calor y nos cae esa agua fresca? Nos sentimos ricos, bienaventurados, felices. Bueno, estos que ya estamos en el reino, somos esos sedientos, acalorados
que entramos abajo de una agua fresca, limpia, que cae sobre nosotros. Y nosotros, dice Jesús, el más pequeño de nosotros es más grande que Juan el Bautista. Porque ya estamos bajo esta bendición de la lluvia del reino que cae sobre nosotros. Entonces Jesús dice este dicho difícil en el versículo 12 sobre la violencia y sobre los violentos. Dice, desde el tiempo de Juan hasta ahora hay una confusión, y la confusión es esta: si el reino es compatible con la violencia o no. Si hemos de ser guerrilleros, macabeos, que hemos de tomar el poder por la fuerza de las armas, por los sabotajes de las cuadrillas de activistas militantes, de guerrilleros, que pongan una bomba en el cuartel de la policía, de los romanos, y que hagamos el reino de Dios a la fuerza. No, Jesús dice, reino y violencia no tienen nada que ver. No hay compatibilidad. Y no se puede disfrazar cualquier violencia al servicio del reino. No se entra al reino, ni se sirve al reino con ninguna forma de violencia. La violencia no entra en los planes del reino. Y estamos hablando no solamente de la violencia política, especialmente de la violencia doméstica. O sea, nadie puede decir, yo vivo en la realidad del reino y practicar la violencia con tus seres queridos que viven contigo en la casa. No se puede. No son compatibles. Violencia y reino no son compatibles. Es lo que dice Jesús acá. Y los que tienen oídos, que oigan que este Juan es el gran profeta Elías en espíritu, que viene a preparar el camino del reino. A mí me impacta, ¿verdad?, la realidad de esta afirmación que Jesús hace de su primo Juan, a pesar de la pregunta que mandó Juan. Porque Jesús nos da aquí una lección de humildad y una lección de solidaridad y de interconexión entre todos los siervos de la cosecha del Señor. En la década de los 90, el ministerio estudiantil mexicano estaba en crisis. Una crisis de tal tamaño que la Organización Mundial de los Estudiantes, la IFES, o sea, la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, estaba a punto de retirarle a México su membresía en la organización. Ya nos iban a sacar, porque de México las únicas noticias que llegaban eran pues pleitos y pleitos y pleitos y pleitos. Los mexicanos somos famosos por eso. Tenemos esa cultura, la cultura tal vez de la guerra, de la revolución, no sé, de que heredamos eso de andarnos peleando siempre unos con otros y compitiendo y poniéndonos trampas y todos contra todos, como si el ministerio fuera lo mismo que un sindicato, ¿verdad?, de pleitistas que están buscando cada quien por sus propios intereses. Pero algo pasó, y al final de la década de los 90 empezó a ocurrir algo en el movimiento mexicano, el movimiento estudiantil. Yo creo que fueron 4 factores que ocurrieron. Uno, pues, es la obra del Espíritu Santo. La quiero poner como primer lugar. Eso fue obra del Espíritu Santo, ¿no? Se renovó de tal manera que hace apenas 2 años, en el 2015, México recibió la Asamblea Mundial de todos los estudiantes, ¿verdad?, acá en México. Entonces, qué gran cambio, ¿verdad? Entonces tuvimos la Asamblea Mundial. Apenas la segunda vez que ese tipo de evento se realiza en un país de América Latina, y fue en México. Entonces quiere decir, algo ha pasado en México, ¿no? El Espíritu Santo ha renovado. Ese es el primer factor. Pero hay otros 3. El segundo, yo creo que fue el liderazgo de David Baena, que está presente aquí entre nosotros. Porque este hombre comenzó como loco, yo no sé qué tenía, pero comenzó a viajar por todo el país, y no en aviones
O sea, no era buscando las comodidades y los mejores hoteles, no. De hecho, era un tiempo que ni siquiera había aviones de bajo costo. Sí había aviones, pero no había aviones de bajo costo. Entonces él tomaba autobuses, y andaba recorriendo todo el país, el norte, el sur, el centro, el noreste, el sureste, la península de Yucatán, Baja California, por todos lados andaba. Entonces eso fue crucial. Hubo una presencia buscando jóvenes, buscando estudiantes, haciendo contacto con pastores, quién sabe dónde, durmiendo en dónde, ¿verdad? Es decir, él sí puede decir, la verdad, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza por la noche. Yo creo que él iba y no sabía dónde iba a dormir esa noche. A lo mejor una noche sí, pero la siguiente quién sabe, ¿verdad? Y entonces, un esfuerzo tremendo de liderazgo de David. Y yo reconozco eso y doy gracias a Dios por eso. Entonces fue crucial, porque eso fue conectando más regiones. Durante décadas el movimiento mexicano fue solamente Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal y punto. Pero para el 2003, cuando me invitaron a ir a llevar un concierto al Campamento Nacional, el orador fue Ciel Machado. Y entonces yo llegué allá a Citlali y también iba Alex también conmigo. Y los del antiguo Sal y Luz íbamos y Lucía también. Y entonces dimos un concierto, como dicen los jóvenes, una tocada, ¿verdad? Una tocada ahí en el campamento. Y yo me di cuenta que era otra cosa. Era otro movimiento. Había gente de Tabasco, de Chiapas, de Querétaro, de Aguascalientes, de Tijuana, de otras partes del país, no nada más de Monterrey, Guadalajara y el DF, y con una actitud de servicio, de colaboración, de a ver cómo ayudamos, una actitud renovada que se podía sentir en ese campamento. Lo disfrutamos mucho. Yo me di cuenta que era otro momento. Entonces, el tercer factor para la transformación del movimiento nacional fue el Messenger. ¿Se acuerdan de esa cosa que se llamaba Messenger? Ahora se llama WhatsApp o Facebook, pero antes era Messenger, ¿verdad? Y de esa forma se comunicaban los estudiantes unos con otros y se organizaban y se ponían en contacto, ¿verdad?, en todas partes del país, y eso fue crucial para la participación de más estudiantes en el movimiento, el Messenger. Pero les dije que eran 4. La cuarta cosa fue una reunión que hubo en Cochabamba en 1998. Esa reunión fue la celebración de los 40 años de los estudiantes en América Latina, los 40 años del movimiento, ¿verdad? Y entonces allá fue una delegación de no sé cuántos, 20 o 30 mexicanos, que fueron, la delegación de mexicanos que fue a Cochabamba en Bolivia, no regresó igual. Regresaron transformados. Ellos regresaron con una actitud de conversión, de arrepentimiento. Algo pasó allí en Cochabamba. Aquí entre nosotros está Ana Bello, que ella fue a esa reunión, ¿no es cierto, Anita? En Cochabamba. Entonces ella puede decir de primera mano qué fue lo que pasó ahí. Hubo un arrepentimiento de todo el movimiento nacional y regresaron con otra actitud. 1948. Son los cuatro factores que yo creo que hicieron el cambio en que el movimiento estudiantil de México haya recibido a la Asamblea Mundial en el 2015. Pero, ¿a qué viene todo esto? A la forma en que cuando David dejó la Secretaría del Movimiento Nacional en manos de Blas, otro ahora líder nacional, ocurrió algo parecido a esta relación entre Jesús y Juan el Bautista. ¿En qué sentido? Ayer que estábamos en la fiesta de los 25 años de la familia Baena y Garza, estaba también presente Blas, y David lo introdujo de esta forma. Dijo, Blas ha hecho un trabajo 100 veces mejor que el mío. Después de que yo me dejé el puesto de secretario general del Movimiento de México, el trabajo de Blas ha sido 100 veces mejor que el mío. Bueno, me recordó esta respuesta de Jesús.
cuando pone a su primo Juan como el mejor de los profetas. Cuando habla de esa forma de Juan el Bautista, como no solo el mejor de los profetas, el mejor de todos los nacidos de mujer, lo afirma de tal manera. Y entonces esa afirmación de un siervo a otro siervo es una marca del reino de Dios. Cuando un siervo, a pesar de que le hayan hecho comentarios, ¿se dan cuenta? La pregunta sospechosa, la pregunta quemante, ¿eres o no eres? Y Jesús responde afirmando. Ese Juan Bautista ha sido el mejor de todos los profetas y el mejor de todos los hombres. Ese Blas, y viniendo la opinión de un líder como el que yo dije, David, diciendo, el trabajo de Blas ha sido siempre es mejor que el mío. Es la actitud, ¿no? Es la actitud de afirmar al otro siervo, a la otra sierva, ¿no? A lo mejor en algún momento de tu vida has tenido sí algún resentimiento contra algún pastor o contra algún líder o algo. Fíjate cómo aprendemos de Jesús. Afírmalo, habla bien de él o de ella, míralo de una manera positiva, di cosas buenas de él o de ella. Y qué bendición será eso. Será una gracia de Dios derramada así sobre toda la obra. En ese espíritu, en ese ejemplo del Señor Jesús, nosotros podemos descansar y sí preguntarle, Señor, ¿estás o no estás conmigo? Y el Señor nos responde, sí estoy contigo, y además te afirmo, sí estoy contigo, sí soy tu Salvador, sí soy tu rescatador, sí soy tu Redentor. Y el hecho de que hayas dudado de mí no disminuye para nada mi amor por ti. ¿Dudaste de mí? Es agua pasada, déjalo. Yo estoy contigo y te amo. Vamos a dar gracias a Dios por esta gracia suya.